Buenos días, bendecidos y bendecimos el nombre del Señor en esta mañana y damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha de la emisora Ebenezer Estéreo y del canal de YouTube de la emisora de nuestra iglesia, le damos la bienvenida a todos y bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias por este privilegio de estar en este lugar hablando un mensaje más, una palabra más, meditando en su palabra. Entonces le damos gracias al Señor por su presencia. Vamos a hablar en esta mañana, como venimos en la secuencia del libro de Nehemías, vamos a leer en el capítulo 13, que es con que cierra el libro de Nehemías. Pero como nosotros venimos leyendo anteriormente, en el capítulo 12 hay un espacio de tiempo entre ese capítulo y el capítulo 13. Entonces vamos a leer el capítulo 13 del 1 al 3. Para comenzar, en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vamos a leer del 1 al 3 y a comenzar a desarrollar porque es todo el capítulo. Entonces, para poder empezar la introducción, nosotros hemos colocado este capítulo como Nehemías, fiel entre los infieles, ¿verdad? Vemos en la introducción de Nehemías que el trabajo de reedificar las murallas era solo una parte de la misión de Nehemías y ya venía haciendo ese proceso, pero el pueblo había vuelto a cometer los pecados que antes los había llevado a ellos al exilio. Vuelven aquí en el capítulo 13, vemos la desobediencia totalmente. Claro que Nehemías estaba con ellos hasta el capítulo 12 y de ahí él volvió a Persia. Cuando regresa, al cabo de un tiempo, él vuelve y encuentra al pueblo de Israel que en las mismas desobediencias como habían estado antes. Entonces, Nehemías dice que tuvo la capacidad de liderar tareas de una manera eficaz en medio de un pueblo infiel, ¿verdad? Y desobediente. Pero esto no lo detuvo para reformar y cuidar de las personas y de las cosas sagradas que estaban al servicio del Señor. Podemos ver esto, que tuvo un sentido de justicia Nehemías y cuidado por la santidad del día de reposo, que aquí cuando estamos leyendo equivalía a sábado. Entonces era una cosa específica que él tenía ese sentido de justicia por esa santidad de Dios y empieza a trabajar para que la nación de Israel vuelva a ser enteramente obediente y fiel a Dios. Es un trabajo que él comienza a hacer aquí en este capítulo 13 y vamos a poder verlo, ¿verdad? Entonces, durante su ausencia, el pueblo volvió a sus antiguas costumbres. Estaban encabezados principalmente la desobediencia por el sumo sacerdote Eliasib, y este alejamiento demandó que hubieran muchas reformas aquí en este capítulo que vamos a leer. Como primera medida, del 1 al 3 que leímos, vemos que hay exclusión y separación de Israel a todos los mezclados. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra en aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. La lectura de la palabra está siendo expuesta, la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces estaba leyendo esa ley y ellos se habían desviado nuevamente y empieza a leer la ley, y cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, a oírla, a escucharla con atención, esa palabra nos señala nuestros pecados primeramente, ¿verdad? Y después
debemos tener una actitud humilde y el pueblo regresa a lo que Nehemías había buscado para ellos, que era la obediencia y la fidelidad a nuestro Dios. Pero hay una clave muy importante que tenemos que entender. ¿Por qué Dios también deseaba esto para su pueblo? Esto se encuentra en la intrínseca tendencia de su pueblo a conformarse a las costumbres, los placeres y la manera de vivir del mundo. Y el requisito importante para Dios es y sigue siendo que su pueblo es un pueblo santo, que debe permanecer separado de las costumbres, los métodos y los valores impíos y de la sociedad que los rodeaba en ese tiempo. Pero entonces vemos que Nehemías también del 4 al 13 empezamos a leer y vemos también que hay una reforma en cuanto al cuidado de la casa de Dios y de los que también están al servicio de Dios, ¿verdad? Nehemías encontró al pueblo y a los líderes que estaban espiritualmente, todos estaban apartados, que se habían separado de la ley de Dios, estaban haciendo lo malo delante del Señor, estaban corrompidos, y encuentra al sacerdote Eliasib emparentado con Tobías. Esto lo leemos a partir del versículo 4 en adelante. Y antes de esto, el sacerdote, antes de lo que ya ellos habían empezado a leer la palabra, entonces dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y el versículo 5 le dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban todas las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto dice Nehemías que no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Entonces vemos que encuentra ese pueblo y sus líderes espirituales en desobediencia, corrompidos totalmente. Y el sacerdote Eliasib, como dice la palabra, había emparentado con Tobías, un enemigo de Israel, un perverso que se opuso muchas veces a la reconstrucción del muro y para detener a Nehemías, pero se unen en una relación familiar con el enemigo. Entra el enemigo a la casa de Dios, ¿verdad? Eliasib usa su posición para entregar una cámara o un apartamento que dicen otras versiones que muy bien diseñado, muy grande, muy acondicionado para las cosas, era para las cosas santas de Dios, pero esa cámara era apartada para las cosas de Dios, como leímos la palabra, pero él se le entrega a su familiar, ¿no? Y abusa del poder, pervierte el servicio del Señor y profana, ¿verdad? Profana el templo, mete a personas que no están de acuerdo con las cosas del Señor, que nunca han compartido, que son muy diferentes en toda la extensión de la palabra, y entra y mete a Tobías con toda su idolatría dentro de la casa del templo y profana las cosas santas del Señor. Entonces dice que nuestros deseos carnales y estuvo en desobediencia para quedar bien con el familiar. Este fue el sacerdote Eliasib. Él pervirtió el servicio del Señor, abusa. Entonces, ese era un lugar de las ofrendas, del incienso, de los utensilios, del diezmo, del grano, del vino y del aceite, como ya lo habíamos leído, y acabaron con esas ofrendas que eran para sostener el ministerio de los levitas, de los sacerdotes del templo del Señor. No había temor ni había fidelidad a nuestro Dios. Habían perdido toda la clase de reverencia habida y por haber. Y las porciones de los levitas no habían sido entregadas y ellos les tocó irse a sus tierras a trabajar para poder sostener sus familias, porque le dejaron
fuera del trabajo del templo, no les daban lo que ellos necesitaban para sostenerse. Entonces Nehemías vino y le dolió en gran manera todo esto y se indignó al saber que se le había dado a Tobías esta habitación en el templo y lo expulsó. ¿Qué nos quiere decir Nehemías con esto? Que el pecado debe ser expulsado, que nos debe doler, que tenemos que actuar contra el pecado nuestro y el pecado ajeno. Él arrojó los muebles muy similar a lo que pasó muchos años después. Dice que como 5 siglos después, cuando entró Jesús al templo y encontró a los hombres cambistas que estaban en el templo y dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. Y cuando el Señor entró, ¿qué pasó? Que tiró todas las mesas. Y a los hombres que vio a esos hombres que vendían y compraban en el templo y volcó el Señor las mesas, ¿verdad? Y dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, y lo podemos encontrar en Mateo 21, del 12 al 13. Aquí vemos el celo por la santidad de Dios que Nehemías presentaba cuando él sacó todo eso, toda de la recámara, tiró todo, lo expulsó, y Dios así lo exige, que su casa es casa de santidad. Entonces también nosotros somos templo del Espíritu Santo, también somos templo de Dios, arrepentidos del pecado. Esta vida y la vida de todos ustedes le pertenece al Señor, porque esa vida fue comprada con su sangre preciosa, la sangre del Cordero. Esa vida Él nos salvó. El Señor nos salvó, no para vivir en los deseos carnales, no, Él nos salva para ser de Él y para vivir para Él, para ser ese pueblo santo que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Nehemías los confronta de una manera firme y directa y manda a que limpien esas cámaras y santifiquen el aposento, pero nosotros salimos y no tenemos un plan de acción para apartarnos del pecado. Hay que quitarlo de nuestras vidas, hay que sacarlo. El pecado debe ser confrontado y debe ser señalado. Además tiene que ser reprendido, porque eso es lo que aquí nos está enseñando Nehemías en el liderazgo. Ponemos que restauró también la adoración y en el templo junto con los ministerios y con los levitas y junto con los cantores. Como resultado, el pueblo respondió y pudo volver a llevar sus diezmos, porque ya no estaban llevando nada a la casa de Dios, tanto así que a ellos les había tocado irse. Pero Él restaura esa adoración. Él restaura los ministerios de los levitas, ¿verdad? Él llama a los levitas también, a los que sirven al Señor, los llama a la pureza, los llama a la santidad. Y había que cambiar de administración porque la que estaba no estaba funcionando, porque no habían sido personas fieles ni honestas, pero el Señor y Nehemías le da a él ese cambio para que él pueda administrar de una manera diferente las cosas del Señor. Igualmente para nosotros también aplica. Integridad era lo que estaba pidiendo, y ante todo integridad. Entonces vemos en el versículo 14 que al cerrar esta parte de esta reforma, Nehemías ora y le dice al Señor: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vemos que esta oración, él ora al Señor y le dice: acuérdate de mí, acuérdate que fuimos fieles, por favor, compénsanos. Y hace cambios que son guiados por Dios y tiene la mirada puesta en su Dios y sigue con esa fidelidad a su servicio en Dios. Tenemos que orar antes de tomar cambios y de hacer reestructuraciones. Aquí vemos que Nehemías lo hizo en el versículo 14 y él sigue haciendo, porque vienen otras reformas, como por ejemplo, nosotros vemos que siguen las leyes relacionadas con santificar y guardar el día de reposo, que siguen del 15 al 22 y contuvieron, dice que para estas leyes ellos contravinieron su anterior pacto violando el día de reposo, como dice en Nehemías 10:31, y sigue la desobediencia a la ley de Dios, porque ellos debían santificar el día de reposo, que aquí equivale a sábado, y en él Dios
estaba ya instaurado que ese día era para el Señor, que tenían que trabajar 6 días a la semana y debían descansar un día. En este caso de ellos era el día sábado, ¿verdad? Pero ellos debían santificarlo en Dios, creer en Él. Y entonces empiezan a trabajar con ese desdén y esa locura, porque ellos se llenaron. Afloran 2 pecados, empiezan y se llenan de avaricia primero, porque la provisión de ellos venía de Dios, pero ellos no estaban ni descansaban en el Señor. Y después empieza la idolatría, porque la plata se convirtió para ellos en su máxima expresión. Ellos querían y deseaban enriquecerse a como fuera lugar. Entonces, pues lógicamente tenían que trabajar y no valoraban que el día de descanso era un día para el Señor, que Él lo había cogido específicamente para Él. Ellos querían enriquecerse de la forma que fuera, pero la palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El día de reposo y adoración ya estaba instituido antes de dar a Moisés las tablas en el Sinaí, y estaba incluido en los 10 mandamientos. El día de reposo dice que la palabra que no se compra, que no se vende, que no se trabaja, que ese día es para dedicarlo al Señor, que es para dedicarlo a la iglesia, que es para dedicarlo a la familia. Pero Nehemías mandó a cerrar las puertas y además los amonestó y hasta los amenazó, porque el objetivo de ese día era reconocer a Dios como el Creador y afirmar la necesidad de descanso después de una semana de trabajo. Era lo que él estaba enseñando, la palabra, la ley. Y Nehemías mandó a los levitas a que se purificaran y vinieran a cuidar las puertas y a restringir el pecado, a cerrar el pecado y apartarlos de ese pecado, a ellos y a todos los que venían a molestar y a vender y a comprar en ese día. Pero como podemos ver, después de esta parte también de cada instrucción, en el versículo 22 viene otra oración de Nehemías y dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. También por esto. Ojo que Nehemías los confronta, pero también él viene siendo confrontado, ¿verdad? Porque él reconoce que Dios es quien perdona. Él también estaba siendo confrontado de una manera directa. Cuando dice: Dios mío, recuérdame por esto. Sé bueno conmigo y muéstrame la grandeza de tu fiel amor. Esto lo escribí de otra versión de la palabra. Y de ahí en adelante, después de la oración que él hace en el versículo 22, viene y sigue haciendo las reformas, hablando de los matrimonios mixtos, que son del 23 al 31, y dice que no debemos unirnos en yugos desiguales, ¿verdad? Unidos en relaciones y matrimonios prohibidos, que es lo que venía haciendo el pueblo. También culturalmente ellos tienen una dirección opuesta a Dios, desigual, porque vemos aquí que dice que ellos se unieron con las mujeres amonitas y moabitas y las mujeres de Asdod, dice la palabra de Dios, a tal punto que ellos perdían toda una generación que se extraviaba del camino del Señor en el aprendizaje de la ley de Dios, porque ellos, cada uno hablaba la lengua de su pueblo. Cada uno no hablaban judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces estas mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, que son las descendientes de las hijas de Lot, que lo cogieron, lo emborracharon y después lo violaron y le sacaron a él la descendencia. Estas amonitas y moabitas vienen de ahí, de ese linaje de Lot. Entonces nosotros podemos ver que estaba prohibido juntarse con ellas y con las mujeres de Asdod. Eso estaba totalmente prohibido, pero ellos se juntaron, los sacerdotes también, y se mezclaron, ¿no? Y ya ellos estaban al punto de perder una generación que se extraviaba del camino del Señor por el aprendizaje de la ley, porque la ley estaba escrita en judaico, que era la lengua que se podía hablar, debe ser la hebrea. Entonces ellos no entendían la palabra, no la podían leer los niños, y se estaba extraviando todo ese aprendizaje. Estaba comprometido, y la iglesia tiene que ser fiel
es un llamado a cada uno de nosotros como iglesias. Tenemos que ser fiel al Señor hasta que el Señor venga, ¿verdad? Somos invitados a conformar familias que oren y le sirvan al Señor, a no contaminar el sacerdocio. Eso pasa también muchas veces. Nosotros nos ha pasado, tenemos que pedirle perdón al Señor que nos ayude en esa fidelidad de no salirnos de sus preceptos, de sus ideas, de sus leyes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio sufre muchas cosas. Ellos contaminaron el sacerdocio, se enojó fuertemente y les estaba hablando de las consecuencias de la desobediencia. Y les recuerda el error del rey Salomón en Primera de Reyes 11, 1-8. Pero todos tenemos la palabra y van a caer en lo mismo. Está diciendo, ¿acaso no le hicieron pecar las mujeres extranjeras? Les está recordando que no pecó por esto Salomón en el versículo 26, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Él estaba dando un ejemplo claro de lo que había pasado. Aún le hicieron pecar las mujeres. ¿Acaso ustedes no tenemos la palabra? ¿Acaso no lo hemos leído? ¿No lo entienden? Él les estaba haciendo esa aclaración. Y él viene y sigue la palabra, él los viene limpiando de todo extranjero. Y Nehemías nunca se rindió, siempre trabajó a favor del pueblo de Dios. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, hasta ese día debemos imitar esa fidelidad de Nehemías, a trabajar para el Señor, a vivir para el Señor. Cómo orar, cómo podemos observar todas estas reformas y cambios son para nosotros también. En este día, en el momento que estamos viviendo, en medio de tanta infidelidad, nosotros también somos responsables y tenemos que hacer lo correcto delante del Señor. Si nos consagramos fielmente al Señor y respetamos, hacemos su voluntad, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Pero tenemos como primera medida de lo que hizo Nehemías, nosotros también debemos cuidar del templo. Nosotros tenemos que tener celo santo por las cosas del Señor. No celarnos de que uno con otro, de que si yo hice, tú hice. El celo santo es diferente, es cuidar, estar atento, estar ahí pendiente de las cosas del Señor. No profanar su templo, cuidar de la familia. Tenemos que cuidar de la fe, cuidar y santificar nuestras vidas, cuidar el día de reposo que nosotros tengamos, porque para Él es dedicarlo a Él, para Él y por Él. También nosotros tenemos que santificar nuestras vidas, como lo había dicho, permitiendo esa ayuda de Dios y poner a Dios en primer lugar siempre, como lo hacía Nehemías, siempre Dios en primer lugar. Respetar los mandamientos, ofrendar, diezmar y tener un compromiso de amor frente a aquel que no tuvo límites, ¿verdad? Él no tenía límites para expresar su amor por cada uno de nosotros, no tuvo límites. Nehemías no cayó cuando el pueblo obró mal, él reivindicó el honor de Dios, exaltó siempre su santidad y su fidelidad. Él no disculpó ni excusó el pecado, como muchas veces lo hacemos, lo tapamos, lo escondemos y lo disculpamos, y a veces lo tapamos haciendo falsas obras de caridad. Eso no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Él quiere que nosotros no hagamos acepción de personas, que nosotros reprendamos el mal, siempre exaltando y relevando, anunciando, siempre exaltando y revelando el amor de Cristo. Y así nos trata el Señor generosamente. Él tiene cuidado de nosotros. Su objetivo es salvar al pecador de la mejor manera, así como cada hijo de Dios lo debe hacer. Tenemos que volvernos al Señor. Y la palabra en Nehemías 31 vuelve y dice al final la oración: acuérdate de mí, Dios mío, acuérdate de mí para bien, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por su palabra.
Bendecimos su nombre y glorificamos al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, y al cual le decimos, Señor, que esta palabra sea llegando a cada corazón y que la persona que tenga necesidad de ese encuentro contigo pueda llamar y se pueda comunicar a los teléfonos que aparecen para que puedan recibir ese apoyo y esa ayuda, esa necesidad que tenemos todos de Dios de ser fiel, de cambiar nuestra forma de vida, de ser fiel en medio de la infidelidad, de decir, Señor, gracias, porque el que no recuerda su pasado está siempre, está listo para volver a repetirlo, ¿verdad? El que no lo recuerda está condenado para volver a repetir. Nosotros no queremos repetir, nosotros queremos cambiar nuestra forma de vida. Y por eso te damos gracias, Señor. Oramos porque tú nos has dado todo, Señor. Nos has dado vida, nos creaste, Señor. Nos redimiste por la sangre de Jesús. Nos restauras en los méritos de tu Hijo Jesucristo y nos mantiene la vida y nos da una esperanza y una herencia por la eternidad. Nosotros nos sentimos amados por ti, Señor, y sabemos que tú eres el único ser del universo que no nos falla. Por eso te damos gracias y te bendecimos y queremos que un día, Señor, nos ayudes a ser fiel, así como Nehemías lo fue contigo. Te damos gracias, Señor, y bendecimos el nombre del Señor. Bendecido día, hermanas y hermanos, amigos, que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios sea llegando a sus corazones.